La transmigración de las almas. La evolución, y su hermana gemela la involución, son dos leyes que se procesan simultáneamente en todo lo creado, constituyen el eje mecánico de la naturaleza, pero jamás nos llevarán a la liberación. En cuestiones de esoterismo, orientalismo, ocultismo, etc., los eruditos tienen plena libertad para escribir lo que les plazca, empero no deben olvidar el libro de oro. Quiero referirme al patrón de medidas, el tarot. Nadie podría violar impunemente las leyes del tarot sin recibir su merecido. Recordad que existe la ley de la catancia, el karma superior. Hay responsabilidad en las palabras. El dogma de la evolución quebranta las leyes cósmicas del arcano 10 del tarot, viola los desideratos del libro de oro, conduce a muchas gentes al error. Obviamente todo erudito ocultista, esoterista, debe siempre apelar al patrón de medidas, al tarot, si es que no quiere caer en el absurdo. Como decía Samael Aunouye, el misterio del áureo florecer. Desde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra evolución significa desarrollo, construcción, progresión, adelanto, avance, edificación, dignificación, etc., etc., etc. Haciendo un enfoque gramatical, ortodoxo y puro, aclaro, el término involución quiere decir progresión a la inversa, retroceso, destrucción, degeneración, decadencia, etc. Actualmente se está difundiendo tanto en el oriente como en el occidente del mundo, muchas doctrinas filosóficas fundamentadas en el dogma de la evolución. La evolución y la involución son fuerzas mecánicas que se procesan simultáneamente en toda la naturaleza. Nosotros no negamos la realidad de estas dos fuerzas, las explicamos. Los basamentos científicos de la evolución son las teorías nebulares del origen del universo, con todas sus innumerables alteraciones, modificaciones, adiciones, restricciones, etc., que nada, realmente, cambia en la original concepción errónea del proceso mecánico de construcción, y segundo, la caprichosa teoría de Darwin sobre el origen de las especies, con todas sus correcciones y cambios posteriores. En realidad, la aparición de nuevas especies como resultado de la evolución, no pasa de ser más que una simple hipótesis porque jamás se ha podido verificar, nadie ha visto aparecer una nueva especie. El pensamiento moderno, al crear la teoría de la evolución, se olvidó de los procesos destructivos de la naturaleza. La razón estriba en el campo de visión intelectual demasiado limitado en estos tiempos. Debido a esto se elaboran teorías de relumbrón, muy bonitas pero con un número insuficiente de hechos. Ninguno de los procesos es ciertamente conocido en forma íntegra y observamos solamente parte del proceso. Los hombres dicen que este proceso consiste en cambios de tipo evolutivo. La mente humana, en estos tiempos modernos, está embotellada en el dogma de la evolución que solo sabe pensar en función de su propio embotellamiento y a los demás fenómenos de destrucción, decadencia y degeneración les aplican los calificativos de evolución, desarrollo y progreso. Las llamadas razas primitivas europeas de la Edad de Piedra, tales como la de Cro-Magnon, que vivieron en las cavernas de la Tierra, fueron muy hermosas, pero el impulso cíclico descendente involutivo pesaba terriblemente sobre esas razas de origen atlante. Finalmente el hombre paleolítico dejó su puesto a su sucesor, desapareciendo casi por completo de escena. Ninguno de los pueblos verdaderamente salvajes encontrados por los exploradores, ha mostrado signo alguno de evolución, por el contrario, en todos los casos sin excepción se han observado signos inconfundibles de degeneración e involución. Dentro de todo proceso evolutivo existe un proceso involutivo. La ley de evolución y su hermana gemela la ley de involución trabajan en forma coordenada y armoniosa en todo lo creado. Obviamente urge enfatizar la idea trascendente de que la ley de las antítesis es coexistencial con cualquier proceso crudamente natural. Este concepto de contenido es absolutamente irrecusable, irrebatible, irrefutable. Ejemplos concretos: día y noche, luz y tinieblas, construcción y destrucción, crecimiento y decrecimiento, nacimiento y muerte, etc., etc. La exclusión de cualquiera de esas dos antes citadas leyes, evolución e involución, originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales. Negar, pues, cualquiera de esas dos ordenanzas significa de hecho caer en un barbarismo. Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla, existe involución en toda criatura que caduca y muere. Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del caos,
existe involución en todo planeta en estado de consunción llamado a convertirse en luna, en cadáver. Hay evolución en toda civilización ascendente, hay involución en cualquier cultura de tipo descendente. Es ostensible que esas dos citadas leyes constituyen el eje mecánico fundamental de la naturaleza. Incuestionablemente sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. Sin embargo, triste es ver que hoy en día, el hombre, embotellado en el dogma terrible de la evolución, en todo quiere ver el progreso. Para colmo de los colmos hasta la espantosa degeneración social, es para el hombre actual, evolución, progreso, avance, etc. En verdad que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Si echamos un vistazo al panorama actual de la humanidad, pueden ver U10 a los millones de seres que pueblan la faz de la Tierra. ¿Son acaso esas multitudes los inocentes de la antigua Arcadia? Son esos aquellos que adoraban al sol y a los espíritus de la mañana, en la época en que la Tierra era hermosa en todo su esplendor. ¿Creen U10 que estos que viven ahora podrían entrar al Edén? ¿Dónde están las perfecciones de todos estos millones de seres? No las hemos encontrado, ¿verdad? ¿Es eso evolución? No, realmente se ha involucionado. No sé en qué se afianzan los fanáticos del dogma de la evolución para asegurar que todo está progresando, si hemos perdido todo. Los sentidos se degeneraron, se volvió todo monstruoso, horrible, no estamos en los tiempos aquellos en que los ríos de agua pura manaban leche y miel, estos no son los momentos en que la lira de Orfeo resuena en todos los ámbitos del universo, estos no son los instantes en que le rendimos culto a los dioses santos. Vemos por las calles parejitas aparentemente muy inocentes, como las del jardín del Edén. Qué ingenuos, ¿verdad? Con qué cariño se toman la mano. Pero vamos a ver el fondo de eso. Qué fornicaciones. Qué perversidades. Así está el mundo, por aquí, por allá y por acullá. Así pues, el dogma de la evolución resulta cansón, aseguran que todos estamos evolucionando hasta ser dioses, es mentira, porque los hechos están demostrando lo contrario. ¿En qué han quedado los sagrados misterios del pasado? ¿Dónde están los templos? ¿Qué son las pirámides de Teotihuacán o de Egipto? Sí, son moles de piedras hermosas, soleadas, soportando el peso de los siglos. Pero sus hierofantes, ¿qué se hicieron? Ahora andan por ahí deambulando, caídos, metidos en el lodo de la tierra. En general todo por esta época es tinieblas profundas, ángeles caídos, santuarios profanados, iniciados vencidos, dolor, amargura. Podría decirse que esto es evolución. La transmigración de las almas. Por estos tiempos tenebrosos del Kali Yuga, la vida celeste entre la muerte y el nuevo nacimiento se hace cada vez más imposible. La causa de tal anomalía consiste en el robustecimiento del ego animal, la esencia de cada persona está demasiado atrapada por el yo pluralizado. Los egos normalmente se sumergen dentro del reino mineral en los mundos infiernos, o retornan en forma inmediata, o mediata, en un nuevo organismo. El ego continúa en la semilla de nuestros descendientes, retornamos incesantemente para repetir siempre los mismos dramas, las mismas tragedias. Debemos hacer hincapié en eso de que no todos los agregados psíquicos logran tal humano retorno, realmente muchos diablos se pierden debido a que, o bien se sumergen dentro del reino mineral, o continúan reincorporándose en organismos animales, o resueltamente se aferran, se adhieren a determinados lugares. Samael Aun-Ue, el misterio del áureo florecer. Estos procesos evolutivos e involutivos de todas las cosas, aunque pueda sorprendernos, los vive también eso que se llama conciencia, esencia o simplemente alma. Oleadas de esencias inician su evolución en el reino mineral, prosiguen con estado vegetal, continúan en la escala animal y por último alcanzan el nivel de tipo humanoide intelectivo. Oleadas de vida descienden luego involucionando de acuerdo con la ley de la caída, reviviendo procesos animales, vegetales y minerales, hacia el centro de gravedad terrestre. En todo caso, amable lector, para entender estos procesos, es necesario comprender qué es eso que diversos autores han calificado con el nombre de elementales. Es necesario saber, pues, que los elementales son las conciencias de los elementos, porque bien sabemos que los elementos del fuego, aire, agua, tierra no son algo meramente físico como suponen los ignorantes ilustrados, sino más bien, dijéramos, vehículos de conciencia sencillas, simples e ingenuas en el sentido más trascendental de la palabra. Así que,
Los elementales son los principios conscientivos de los elementos, en el sentido trascendental o esencial de la palabra, y eso es todo. Los elementales de la naturaleza los hay de varias clases. Autoridades en esa materia tenemos a Franz Hartmann, bastante interesante resulta su libro, Los elementales. También tenemos a Paracelso, el gran médico, Felipe Teofastro Bombastro de Oenheim, Aureola Paracelso. Existen, obviamente, elementales de tipo evolutivo y de tipo involutivo también. Muchos piensan, por ejemplo, que los changos, simios, monos, orangutanes, gorilas, son de tipo evolutivo, y algunos hasta suponen que el hombre viene del mono, mas tal concepto cae estrepitosamente cuando observamos las costumbres de esas especies animalescas. Póngase a un simio dentro de un laboratorio y obsérvese lo que sucede. Las diversas familias de simios son involutivas, descienden del humanoide intelectual. El humanoide no viene del mono, la verdad de esto es a la inversa, los simios son humanoides involucionantes, degenerados. Observemos la familia de los cerdos, en los tiempos de Moisés, los israelitas que llegaban a comer esa carne, eran decapitados. Es obvio que este tipo de elementales se encuentran en franca involución. Otro es el estado de los cuervos, y estos, aunque se alimentan de la muerte por el hecho de desenvolverse en el rayo de Saturno, poseen ciertos poderes maravillosos que indican evolución. Obviamente, todo esto, que se ha dicho en pleno siglo XX, pues resulta bastante extraño. La gente se ha vuelto ahora tan complicada, la mente se ha desviado tanto de las sencillas verdades de la naturaleza, que es difícil que ya pueda aceptar de buena gana estas cosas. Más bien, este tipo de conocimiento lo aceptan las gentes simples, sencillas, aquellos que no tienen tantas complicaciones con el intelecto. En todo caso, quiero decirles que los elementales minerales en su ascenso evolutivo, resultan interesantísimos. Es extraordinario ver a los gnomos o pigmeos entre las rocas, parecen pequeños inanitous con sus grandes libros, y su luenga barba blanca. Los elementales más avanzados del reino mineral, cuando están preparados, es obvio que dan el salto al reino vegetal. Cada organismo vegetal es el cuerpo físico de un elemental vegetal. Todo árbol, toda hierba, por insignificante que ésta sea, posee su elemental particular. No quiere decir con esto que los elementales de las plantas, árboles y flores, etc., están sometidos a todas horas dentro de su cuerpo inmóvil, eso sería absurdo e injusto además. Los elementales vegetales tienen plena libertad para entrar y salir de sus cuerpos a voluntad, uno se asombra cuando los encuentra en la cuarta vertical. Normalmente, las criaturas elementales del reino vegetal, se encuentran clasificadas en forma de familias. Una es la familia de los naranjales, otra de la hierbabuena de menta, otra de los pinos, etc., etc., etc. Esos elementales de las plantas tienen conciencia, son inteligentes y hay grandes esoteristas que saben manipularlos o manejarlos a voluntad. Resultan bellísimos, quienes los conocen pueden por medio de ellos actuar sobre los elementos de la naturaleza. Los elementales avanzados del reino vegetal ingresan más tarde a los diversos departamentos del reino animal. Estas criaturas, distribuidas en múltiples familias o especies, tienen también sus guías y sus templos ubicados en el paraíso terrenal, es decir, en la cuarta coordenada llamada por los ocultistas, mundo etérico. Siempre se comienza la evolución en el reino animal por organismos animales simples, pero a medida que se va evolucionando, se va también complicando la vida, y llega el instante en que el elemental animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos. Las criaturas elementales más avanzadas del reino animal, ingresan siempre en el reino de los humanoides intelectuales, no hay duda de que estos bípedos tricerebrados o tricentrados son mucho más peligrosos. Mucho se ha dicho sobre la doctrina de la transmigración de las almas, expuesta por el señor Krishna en la tierra sagrada de los Vedas unos 1000 años antes de Cristo. A cada alma se le asignan 108 existencias para su autorrealización íntima. Aquellos que no llegan a su autorrealización dentro del número de existencias asignadas, es obvio que descienden dentro del reino mineral sumergido, involucionan inevitablemente dentro de las entrañas de la tierra. Pero analicemos un poco más detalladamente esto que estamos afirmando. El Dante Alighieri nos habla en su Divina Comedia, de los 9 círculos dantescos, y él ve esos 9 círculos dentro del interior de la tierra. Nuestros antepasados de Anahuac, en la Gran Tenochtitlan, hablan claramente del Mixtlán, la región infernal que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre.
A diferencia de algunas otras sectas o religiones, para nuestros antepasados de Anáhuac, como hemos visto en sus códices, el paso por el Mixtlán es obligatorio, y lo consideran como un mundo de probación, donde las almas son probadas y si logran pasar por los 9 círculos, incuestionablemente ingresan al Edén, o sea, al paraíso terrenal. Para los sufís maometanos, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia y de purificación. Para el cristianismo, en todos los rincones del mundo, el infierno es un lugar de castigo y de penas eternas. Sin embargo, el círculo secreto del cristianismo, la parte oculta de la religión cristiana es diferente. En la parte oculta de cualquier movimiento cristiano, en la parte íntima o secreta se encuentra la gnosis. El gnosticismo universal ve el infierno, no como un lugar de penas eternas y sin fin, sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración a su vez para la conciencia. Obviamente, tiene que haber dolor en los mundos infiernos, puesto que la vida es terriblemente densa dentro del interior de la tierra, y sobre todo en el 9º círculo donde está ese núcleo, dijéramos, concreto de una materia terriblemente dura. Allí se sufre lo indecible, en todo caso, quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral, tarde o temprano deben pasar por eso que se llama en el Evangelio crístico, la muerte segunda. No hemos pensado jamás en el gnosticismo universal, al estudiar esta cuestión del infernus dantesco, en que no tenga un límite el castigo. Consideramos que Dios, siendo eternamente justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa, por grave que sea, tiene un precio, pagado su precio parecería absurdo seguir pagando. Aquí mismo, en nuestra justicia terrenal, que no es sino una justicia perfectamente subjetiva, vemos que si un preso entra a la cárcel por tal o cual delito, una vez que pagó su delito se le da el boleto de libertad. Ni las mismas autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en la cárcel después de haber pagado el delito. Se han dado casos de presos que se acomodan tanto en la prisión, que llegado el día de su salida, no han querido salir y ha habido que sacarles a la fuerza. Así que toda falta, por muy grave que sea, tiene un precio. Si los jueces terrenales saben esto, cuánto más no lo sabría la justicia divinal. Por muy grave que haya sido el delito o los delitos que alguien haya cometido, pues tiene su precio, pagado el precio, está el boleto de libertad. Si no fuera así, Dios sería entonces un gran tirano, y bien sabemos nosotros que al lado de la justicia divina nunca falta la misericordia. No podríamos, en modo alguno, calificar a Dios como un tirano, tal proceder sería blasfemar y a nosotros francamente, no nos gusta la blasfemia. Así que la muerte segunda es el límite del castigo en el infernus dantesco. Que a ese infernus se le llame Tartarus en Grecia, o que se le llame Averno en Roma, o Avicii en el Indostán, o Mixtlán en la antigua Tenochtitlan, importa poco. Cada país, cada religión, cada era o cada cultura ha sabido de la existencia del infernus y le ha calificado siempre con algún nombre. Para los antiguos habitantes de la Gran Hespéride, como vemos nosotros al leer la Divina Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el infernus es la morada de Plutón, es en aquella región cavernosa donde Eneas el troyano encontrará a Daidou, aquella reina que se mató por amor a él mismo, después de haber jurado lealtad a las cenizas de Siqueo. Entendido todo esto podemos proseguir. Es obvio que la Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, intenta lograr nuestra autorrealización íntima durante el curso de las 108 existencias que a cada uno de nosotros nos son asignadas. Ostensiblemente dentro de tal ciclo de vidas sucesivas, tenemos innumerables oportunidades para la autorrealización, aprovecharlas es lo indicado. Desafortunadamente, nosotros reincidimos en el error incesantemente, y el resultado al fin, suele ser el fracaso. Resulta palmario y evidente, que no todos los seres humanos quieren hollar la senda que ha de conducirlos a la liberación final. Los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han querido siempre señalarnos con precisión exacta la rocallosa senda que conduce a la auténtica y legítima felicidad. Desgraciadamente, las gentes nada quieren con la sabiduría divina, han encarcelado a los maestros, han asesinado a los avataras, se han bañado con la sangre de los justos, odian mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad. Sin embargo, todos como Pilatos se lavan las manos, se creen santos, suponen que marchan por el camino de perfección. No podemos negar el hecho contundente y definitivo de que existen millones de equivocados sinceros, que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan de sí mismo lo mejor.
En el Tártarus viven anacoretas de toda especie, místicos equivocados, sublimes faquires, sacerdotes de muchos cultos, penitentes de toda especie, que todo aceptarían menos la tremenda verdad de que están perdidos y que marchan por el camino de la maldad. Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús, de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. El Bhagavad Gita dice textualmente lo siguiente: entre miles de hombres, tal vez uno intente llegar a la perfección, entre los que lo intenten, posiblemente uno logre la perfección, y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente. Así pues, paciente lector, si el alma humana agota las 108 existencias, que por cierto guardan estricta concordancia matemática con el número de cuentas que forman el collar del Buda, y de acuerdo con las leyes del tiempo, espacio y movimiento, tal alma involuciona inevitablemente en el reino mineral sumergido, hacia el centro de estabilidad planetaria, para reascender evolutivamente un poco más tarde. Sin embargo, cualquier nuevo reascenso desde el centro de gravedad terrestre, exige previa desintegración del mí mismo, del ego, del yo psicológico. Esta, como hemos dicho, es la muerte segunda. Como quiera que la esencia está embotellada entre el ego, la disolución de este último se hace indispensable a fin de que ella se libere. En el centro de estabilidad planetaria se restaura la prístina pureza original de toda esencia. Ascienden aquellos que han disuelto el ego. Descienden aquellos que no lo han disuelto. Los victoriosos se convierten en Budas, en maestros. Los fracasados, después de la muerte segunda, se transforman en elementales de la naturaleza. Grave sería que el ego no tuviera límites y continuara eternamente desarrollándose y desenvolviéndose, jamás tendría el mal del mundo límite, se extendería victorioso por los espacios infinitos y dominaría todos los cosmos. En este caso sí habría injusticia. Afortunadamente, el gran arquitecto del universo ha puesto un dique al mal. Aquellos que quieran autorrealizarse íntimamente con el propósito de evitarse el descenso a los mundos infiernos, deben meterse por la senda de la revolución de la conciencia. Esto significa separarse y apartarse completamente de las leyes de evolución e involución. Descender en el mundo soterrado, es radicalmente diferente al ascenso evolutivo sobre la superficie de la Tierra. La recapitulación animálica en abismo es de tipo degenerativo, involutivo, descendente, doloroso. La recapitulación vegetaloide entre las entrañas de la Tierra es espantosa, los que por tal proceso pasan, parecen más bien sombras que se deslizan por aquí, por allá y por acullá en sufrimientos inenarrables. La recapitulación involutiva descendente mineral entre las entrañas del mundo en que vivimos, es más amarga que la muerte misma, las criaturas se fosilizan, se mineralizan y se desintegran lentamente entre tormentos imposibles de explicar con palabras. Es evidente que la destrucción del sí mismo, la aniquilación del ego, la disolución del sí mismo en las regiones sumergidas del Averno, es absolutamente indispensable para la destrucción del mal dentro de cada uno de nosotros. Obviamente, solo mediante la muerte del ego, se hace posible la liberación de la esencia, entonces ésta resurge, y se hila a la superficie planetaria, a la luz del sol, para reiniciar un nuevo proceso evolutivo dentro de estas dos leyes mecánicas de la naturaleza. El reascenso se verifica siempre atravesando los estados mineral, vegetal y animal hasta reconquistar el estado humanoide que otrora se perdiera. Es claro que con el reingreso a este estado, nuevamente se nos asignan otra vez 108 existencias, que también tienen relación con las 108 vueltas que el Brahman indostánico hace alrededor de la vaca sagrada, y que si no las aprovechamos debidamente, nos conducirán por el camino descendente, de regreso al Averno. La conciencia sufre tanto los procesos evolutivos como los involutivos. Millones de humanoides tienen la conciencia dormida, mas al entrar en el abismo, después de las 108 existencias, despiertan inevitablemente en el mal y para el mal. Lo importante en este caso es que de todas maneras despiertan aunque sea para justificar sus errores en los mundos infiernos. Aquellos que creen llegar a la autorrealización con el tiempo y mediante la evolución, y ganando muchas experiencias, están de hecho equivocados. Estos que así piensan están aplazando el error de siglo en siglo, de existencia en existencia, y la realidad es que al fin se pierden en el abismo. El descenso dentro de las entrañas del reino mineral con el propósito de liberar la esencia de entre los elementos indeseables que en una u otra forma se adhieren a la psiquis, se repite una y otra vez hasta un total de 3000 veces. Concluidos los 3000 periodos de la gran rueda,
cualquier tipo de autorrealización íntima resulta imposible. Sin embargo, hay en esta ley de la transmigración de las almas algo que no hemos dicho. Hemos citado la ley del eterno retorno, hemos mencionado es otra ley conocida como recurrencia, mas debemos aclarar que estas dos citadas leyes se desarrollan y desenvuelven sobre la línea espiral de la vida. Esto significa que cada ciclo de manifestación se procesa en espiras o curvas cada vez más altas dentro de la gran línea espiral del universo. Como quiera que esto también suele ser un poco abstracto, me veo en la necesidad de aclarar mejor, a fin de que todos y UDIes puedan comprender profundamente la enseñanza. Al escaparse la esencia después de la muerte segunda, al resurgir, al salir nuevamente a la luz del sol, obviamente transformada en gnomo, habrá de reiniciar un nuevo proceso evolutivo, pero dentro de una octava superior. Esto significa que tal criatura elemental mineral, se hallará indudablemente dentro del reino mineral con un estado de conciencia superior al que tenía cuando iniciaba evolución similar en el anterior ciclo de manifestación. Al proseguir con estas explicaciones, no deben olvidar que cualquier ciclo de manifestación incluye evoluciones en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. En este último se nos asignan siempre 108 existencias. Si examinamos un caracol, veremos curva sobre curva, algo semejante a una escalera de tipo espiraloide. Es evidente que cada uno de estos ciclos de manifestación se desarrolla en curvas cada vez más altas. Ahora os explicaréis por qué motivo existe tanta variedad de elementales minerales, vegetales, animales y diversos grados de inteligencia entre los humanoides. Incuestionablemente es muy grande la diferencia entre los elementales minerales que por vez primera comienzan como tales y aquellos que ya han repetido el mismo proceso muchas veces. Lo mismo podemos decir sobre los elementales vegetales y animales, o sobre los humanoides. Como quiera que los ciclos de manifestación son siempre 3000, el último de estos realmente se encuentra en una octava muy alta. Aquellas esencias que dentro de las 3000 vueltas de la rueca no lograron la maestría, se absorben en su chispa virginal para sumergirse definitivamente entre el seno del espíritu universal de vida. Es notorio, palmario y evidente, que durante los ciclos de manifestación cósmica, hemos de pasar por todas las experiencias prácticas de la vida. Indubitablemente, cualquier esencia que haya pasado por los 3000 ciclos de manifestación ha experimentado también 3000 veces los horrores del abismo, y por ende, ha mejorado y adquirido autoconciencia. Así pues, tales esencias tienen de hecho pleno derecho a la felicidad divina. Desafortunadamente, no gozarán de la maestría, no la adquirieron y por ello no la tienen. Ostensiblemente, no son las chispas verjanals o mónadas divinas las que sufren, sino la esencia, la emanación de las citadas chispas, lo que de alma tenemos cada uno de nosotros. Los dolores pasados por toda esencia ciertamente vienen a ser bien recompensados, porque a cambio de tantos sufrimientos se adquiere autoconciencia y felicidad sin límites. Maestría es diferente, nadie podría lograr el adeptado sin los 3 factores de la revolución de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor el Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolución del yo, tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, representa el nacimiento alquímico, el trabajo con el maituna, aspecto del que hablaremos en temas posteriores. Seguir al Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida para que otros vivan. Si en 3000 ciclos de 108 vidas cada uno, no se viven estos 3 factores de la revolución de la conciencia, toda puerta se cierra y la esencia misma, convertida en un elemental inocente, se sumerge entre el seno de la gran realidad, es decir, entre el gran alaya del universo, entre el espíritu universal de vida o Parabrahman, como le denominan los indostanes. Quienes fracasan definitivamente, quienes no saben aprovechar las innumerables oportunidades que estos 3000 periodos nos deparan, quedarán para siempre excluidos de la maestría. En este último caso, aquella chispa inmortal que todos llevamos dentro, la mónada sublime, recoge su esencia, es decir, sus principios anímicos, se la absorbe en sí misma y se sumerge luego en el espíritu universal de vida para siempre. Es obvio que las mónadas fracasadas no lograron la maestría, poseen la felicidad divinal, mas no tienen legítima autoconciencia, son apenas chispas de la gran hoguera, no pudieron convertirse en llamas. Estas chispas verjanals ven a los maestros, a los dioses, en forma similar al modo que las hormigas ven a los humanoides. Estas mónadas que no lograron o no quisieron la maestría, definitivamente quedaron excluidas de toda escala jerárquica. Aclaro, no todas las chispas inmortales,
no todas las mónadas sublimes quieren la maestría. Cuando alguna mónada, cuando alguna chispa divinal, quiere de verdad alcanzar el sublime estado de mónada maestro, es indubitable que trabaja entonces a su esencia, a su alma, despertando en esta alma infinitos anhelos de espiritualidad trascendente. Ahora vienen las preguntas y respuestas. Querido maestro, por todo lo que Judy acaba de exponer parece ser, si no me equivoco, que eso es precisamente lo que quiso decir el señor Krishna cuando habló de la transmigración de las almas, y también el maestro Pitágoras cuando se refirió a la metempsicosis. ¿Es esto así? Escucho la palabra del caballero que hizo la pregunta y es claro que me apresuro a responderla. Amigos, señoras, ciertamente esto que estoy afirmando esta noche, tiene documentación en la India y en Grecia. La primera con la maravillosa doctrina expuesta por aquel antiguo avatara indostán llamado Krishna, y en la segunda la doctrina de Pitágoras. Obviamente la metempsicosis de aquel gran filósofo griego y la doctrina de la transmigración de las almas enseñada por el avatara hindú, son idénticas en la forma y en el fondo. Desafortunadamente las gentes tergiversan la enseñanza y por último la rechazan en forma arbitraria. Claro maestro, lo que no comprendo es la razón por la cual distinguidas figuras reconocidas como maestros, tales como la señora H.P. Blavatsky y Charles Ledbeater, al igual que Annie Besant, fundadores de la Sociedad Teosófica y personas con facultades de clarividencia, clariaudiencia y otros poderes, nunca repararon en los hechos que tanto el gran Kabir Jesús, como Krishna, Pitágoras y Judy. Maestro Samael, han enseñado, sino por el contrario han preconizado en sendos tratados de gran reconocimiento en el mundo de las escuelas pseudo-esotéricas que el hombre inexorablemente camina por la vía ascendente de la evolución hasta que algún día en el decoure de los tiempos, llega a la perfección y a ser uno con el Padre. ¿Puede explicarnos tal incongruencia? Escucho a un señor que hace una pregunta muy importante y es incuestionable que me apresuro a responderle en la mejor forma. Ciertamente las leyes de la evolución y de la involución, trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. Es indubitable que a toda subida le sucede una bajada, a todo ascenso un descenso, sería pues absurdo suponer que la ley de la evolución fuese algo diferente. Si ascendemos por una montaña indudablemente llegaremos a la cima, después habremos de descender. Así es la ley de la evolución y de la involución, mis queridos hermanos. Estas dos grandes leyes constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Si cualquiera de estas dos leyes dejase de funcionar siquiera un momento, se paralizarían de hecho todos los mecanismos naturales. Hay evolución en el grano que germina, crece y se desarrolla, existe involución en el vegetal que se marchita y muere. Hay evolución en la criatura que se desarrolla dentro del vientre materno, en el niño que nace, en el adolescente, en el joven, existe involución en aquel que envejece y muere. Los procesos evolutivos e involutivos se hallan completamente ordenados dentro de esta gran creación. Desgraciadamente, aquellos que se han embotellado en el dogma de la evolución, no son ya capaces de comprender los infinitos procesos destructivos y decadentes de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Ni la evolución, ni la involución, podrán llevarnos jamás a la autorrealización íntima del ser. Si nosotros de verdad queremos liberarnos, si en forma seria anhelamos la auténtica felicidad, necesitamos en forma urgente e inaplazable meternos por la senda de la revolución de la conciencia. No está de más enfatizar la idea trascendental y trascendente, de que no es posible llegar a la gran realidad mientras giremos incesantemente con la rueda del samsara. ¿De qué sirve, señores y señoras, retornar incesantemente a este valle de lágrimas, evolucionar e involucionar constantemente y bajar una y otra vez a los mundos infiernos? Es nuestro deber despertar conciencia para ver el camino que ha de conducirnos con precisión absoluta a la liberación final. Incuestionablemente, muchas preclaras inteligencias del saber oculto, transmitieron a la humanidad a finales del siglo pasado y principios del presente, una enseñanza elemental, sencilla. Es claro que tales personas solo se propusieron enseñar públicamente las primeras letras de la doctrina secreta. Entonces no se detuvieron demasiado en el análisis de las leyes evolutivas e involutivas. Ya Rudolf Steiner en 1912, aseveró que ellos, los iniciados de aquella época, solo habían entregado una enseñanza incipiente, elemental, pero que más tarde se daría a la humanidad una doctrina esotérica superior de orden trascendental. Ahora nosotros estamos entregando este tipo de doctrina esotérica superior. Es pues indispensable no condenar o criticar a aquellos que en el pasado trabajaron en alguna forma por la humanidad.
Ellos hicieron lo que pudieron, ahora debemos nosotros dilucidar y aclarar. P. Maestro, Judy decía que algunas mónadas tienen interés en autorrealizarse y otras no, a pesar de que todas emanan del absoluto. Yo conceptuaba que todas tenían el deber de buscar su autorrealización. ¿Podría explicarme un poco más sobre esto? Escucho la palabra de un joven y con el mayor gusto voy a responder. Ante todo, amigos, quiero que comprendáis que lo divinal, Dios, el espíritu universal de vida, no es dictatorial. Si eso que es lo real, si eso que es la verdad, si eso que no es del tiempo, fuese de tipo dictatorial, ¿qué suerte podríamos nosotros aguardar? Amigos, Dios respeta a sí mismo su propia libertad. Con esto quiero decirles que dentro del seno de lo divinal no existen dictaduras. Toda chispa virginal, toda mónada, tiene plena libertad para aceptar o rechazar la maestría. ¿Entendido? Con esto que nos acaba de explicar, maestro, podríamos decir que la mónada es responsable de que la esencia vaya al infierno. Veo en el auditorio a una dama que con toda sinceridad me ha hecho una pregunta y es evidente que me alegra responderle. Señores y señoras, cuando una mónada divinal quiere la maestría, es ostensible que lo logra trabajando incesantemente a la esencia desde adentro, desde lo más profundo. Resulta palmario y manifiesto que si la mónada no está interesada por la maestría, jamás despertará en la esencia incorporada ninguna aspiración íntima. Obviamente en este caso, la esencia desprovista de todo anhelo, enfrascada en el ego, embutida entre el mí mismo, ingresará a los mundos infiernos. Así pues respondo en forma enfática diciendo, la mónada sí es culpable del fracaso de toda esencia. Si la mónada trabajara a la esencia realmente, profundamente, es incuestionable que esta última jamás descendería fracasada al Tartarus. P. Maestro, me aterra pensar que tuviera mi esencia que pasarse en un sufrimiento durante 108 vidas multiplicadas por 3.000, o sea 324.000 existencias humanas para que al final de cuentas llegue a vivir en el absoluto en forma de una mónada fracasada, o sea, sin autorrealización. En estas circunstancias, bien vale la pena hacer todos los esfuerzos y sacrificios posibles por autorrealizarse por más sufrimientos que esto implique, ya que no son absolutamente nada en comparación con los que la naturaleza me impondrá si escojo el camino del fracaso. ¿No lo cree Judy así? Distinguido señor, gran amigo, permítaseme decirle en forma enfática que toda chispa divinal, que toda mónada, puede elegir el camino. Es indubitable que en el espacio infinito existen trillonadas de mónadas absolutamente inocentes, más allá del bien y del mal. Muchas de estas intentaron lograr la maestría, desafortunadamente fracasaron. Millonadas de otras jamás quisieron la maestría, ahora, sumergidas entre el seno del espíritu universal de vida, gozan de la auténtica felicidad divina porque son destellos de la divinidad, desafortunadamente no poseen la maestría. El caballero que hace la pregunta es claro que tiene enormes inquietudes, esto se debe a que su mónada interior lo anima y lo trabaja incesantemente, su deber es pues marchar con firmeza por la senda del filo de la navaja hasta lograr la autorrealización íntima del ser. P. Maestro, se debe a esto que a muchas personas que se les habla de las enseñanzas gnósticas, a pesar de que captan perfectamente lo que les explicamos, no se deciden a seguir por el camino de la revolución de la conciencia. Quiere decir que su mónada no las trabaja para que sigan por el camino de la autorrealización. Al joven que hace la pregunta, voy a responderle, necesitamos reflexión profunda para enfocar esta cuestión desde diversos ángulos. Sucede que a muchas mónadas les agrada marchar lentamente con el riesgo de que sus esencias fracasen en cada ciclo de humanas existencias, otras prefieren trabajar a sus esencias en forma intermitente, de cuando en cuando, y por último, tenemos mónadas que definitivamente no trabajan a su esencia jamás. Es pues este el motivo por el cual no todas las personas que escuchan la enseñanza la aceptan realmente. Sin embargo, es conveniente saber que alguien que por ejemplo en la presente existencia no aceptase el Evangelio de la nueva era de Aquarius, podría aceptarla en vidas subsiguientes, siempre y cuando no haya llegado todavía a las 108. P. Maestro, estas mónadas que jamás están interesadas por trabajar a su esencia, ¿pertenecen nada más al planeta Tierra o también existen en otros planetas? Joven, amigo, recordad la ley de las analogías filosóficas, la ley de las correspondencias y de la numerología, tal como es arriba, es abajo. La Tierra no es el único planeta habitado del espacio estrellado, la pluralidad de los mundos habitados es una tremenda realidad. Esto nos invita a comprender que las mónadas de otros planetas también gozan de plena libertad para aceptar o rechazar la maestría. Personalidad, esencia, es diferente.
Con esto quiero decir en forma enfática lo siguiente: no todas las humanas personalidades existentes en los otros mundos habitados del espacio infinito han caído tan bajo como nosotros los habitantes de la Tierra. Amigos, en las diversas esferas del infinito existen humanidades planetarias maravillosas que marchan de acuerdo con las grandes leyes cósmicas, empero, repito, no todas las mónadas quieren la maestría. Infiernos existen en todos los mundos, en todas las galaxias, mas no todos los infiernos planetarios están habitados. El Sol, por ejemplo, es un astro maravilloso que con su luz ilumina a todos los planetas del sistema solar de Ors. Resulta interesante saber que los mundos infiernos del astro rey están completamente limpios. Obviamente en este brillante Sol no es posible encontrar fracasos cósmicos, ninguno de sus habitantes marchan en la involución sumergida, las criaturas que viven en el astro rey son completamente divinas, espíritus solares. Es conveniente no olvidar que cualquier unidad cósmica que surge a la vida posee inevitablemente un reino mineral sumergido entre las infradimensiones naturales. Existen mundos cuyo reino mineral sumergido está densamente poblado, entre ellos nuestro planeta Tierra. Esto indica, señala, el fracaso de muchas mónadas. Necesitamos, sin embargo, ahondar un poco más en esta cuestión y entender con plena claridad, que el descenso de cualquier esencia a la morada horripilante de Plutón, no siempre significa fracaso definitivo. Es ostensible que el fracaso final, solo es para las esencias, para las mónadas, que no lograron la autorrealización íntima en 3000 ciclos o periodos de existencias, mejor dijéramos en 3000 vueltas de la rueda del samsara, pues al llegar a la última de estas, como ya he dicho tantas veces, las puertas se cierran. Venerable maestro, al principio de esta importante disertación, nos dice que al descender la esencia a los mundos infiernos se van recapitulando estados animaloides, vegetaloides y mineraloides. Tuviera la amabilidad de explicarnos la palabra recapitular. Con el mayor placer daré respuesta a la pregunta del caballero. Quiero que ustedes, amigos míos, comprendan bien lo que es la recapitulación animálica, vegetaloide y mineraloide abismal. Descender involucionando entre las entrañas del mundo soterrado, es radicalmente diferente al ascenso evolutivo sobre la superficie de la Tierra. La recapitulación animálica en el abismo es de tipo degenerativo, involutivo, descendente, doloroso. La recapitulación vegetaloide entre las entrañas de la Tierra es espantosa. Los que por tales procesos pasan, parecen más bien sombras que se deslizan por aquí, por allá y acullá en sufrimientos inenarrables. La recapitulación involutiva descendente mineral entre las entrañas del mundo en que vivimos es más amarga que la muerte misma. Las criaturas se fosilizan, se mineralizan y se desintegran lentamente entre tormentos imposibles de explicar con palabras. Después de la muerte segunda, la esencia se escapa, resurge a la luz del sol para recapitular procesos similares en forma evolutiva, ascendente, inocentes y felices. He ahí pues, amigos míos, la diferencia entre recapitulaciones involutivas y evolutivas. En todo caso, todos estos infinitos procesos involutivos y evolutivos son de tipo exclusivamente lunar y se desenvuelven claramente dentro del caracol universal. Maestro, nos explica Judy que con cada ciclo de existencias los elementales en el proceso evolutivo van despertando conciencia porque se va procesando en octavas más elevadas. ¿Este despertar de conciencia es acaso el resultado de los sufrimientos por la involución o es el resultado del proceso ascendente? Distinguido amigo, es bueno que Judy entienda que la conciencia sufre tanto en los procesos evolutivos como en los involutivos, y que por lo tanto, a base de tantos esfuerzos y sacrificios va despertando progresivamente. Millones de humanoides tienen la conciencia profundamente dormida, mas al entrar en el abismo después de las 108 existencias de cualquier ciclo de manifestación, despiertan inevitablemente en el mal y para el mal. Lo interesante en este caso es que de todas maneras despiertan, aunque sea para justificar sus errores en los mundos infiernos. Cualquier iluminado clarividente podrá evidenciar por sí mismo el hecho de que los elementales inocentes están despiertos en el sentido positivo evolutivo. Vemos pues dos tipos de conciencia despierta: primero el de las criaturas inocentes de la naturaleza, segundo, el de los humanoides involucionantes del abismo. Existe una tercera clase de gentes despiertas, me refiero a los maestros, a los dioses, pero no es de ellos de quienes en este preciso instante nos estamos ocupando. Incuestionablemente, dentro de la rueda del samsara, girando con la misma, existen conciencias inocentes despiertas, y también criaturas involucionantes abismales, despiertas en el mal y para el mal.
y ahora descubriremos algunos recuerdos ancestrales. Pitágoras regañó en cierta ocasión a un discípulo que quiso dar de patadas a un perro que aullaba, diciéndole, no pegues a ese perro, porque en su lastimero aullido he reconocido a un amigo que murió hace algún tiempo. Esta es la sabia ley de la metempsicosis, tan odiada por los fanáticos del dogma de la evolución. También quiero compartir algunos recuerdos. Mucho antes de que surgiera de entre el caos esa cadena lunar de la cual hablaran tantos insignes escritores teosofistas, existió cierto universo del cual solo quedan ahora sus huellas entre los registros íntimos de la naturaleza. Fue en un mundo de esos donde acaeció lo que a continuación relato, con el evidente propósito de aclarar la doctrina de la transmigración de las almas. De acuerdo con los desideratos cósmicos, en tal planeta evolucionaron e involucionaron 7 razas humanas muy semejantes a las de nuestro mundo. Por la época de su quinta raza raíz demasiado parecida a la nuestra, existió la abominable civilización del Kali Yuga o Edad de Hierro, tal como en estos momentos la tenemos nosotros aquí en la Tierra. Entonces yo, que solo era un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir, había venido de mal en peor reincorporándome incesantemente en organismos masculinos o femeninos, según el debe y el haber del karma. Confieso sin ambajes que inútilmente trabajaba mi madre naturaleza creándome cuerpos, yo siempre los destruía con mis vicios y pasiones. Cual si fuese una maldición insoportable, cada una de mis existencias se repetía dentro de la línea espiraloide, en curvas más y más bajas. Obviamente me había precipitado por el camino involutivo, descendente. Me revolcaba como el cerdo en el lodo abyecto de todos los vicios y ni remotamente me interesaban los temas espirituales. Es incuestionable que me había tornado en un cínico irredento. Resulta palmario que cualquier tipo de castigo, por grave que éste fuera, estaba de hecho condenado al fracaso. Dicen que 108 cuentas tiene el collar del Buda y esto nos indica el número de vidas que se le asignan a toda alma. Debo hacer cierto énfasis al decir que la última de esas 108 existencias fue para mí algo definitivo, entonces ingresé en la involución del reino mineral sumergido. La última de esas personalidades fue de sexo femenino y es evidente que después de revolcarse en el lecho de Procusto me sirvió de pasaporte para el infierno. Entre el vientre mineral de aquel mundo, blasfemaba, maldecía, hería, insultaba, fornicaba espantosamente y me degeneraba más y más sin dar muestras jamás de arrepentimiento. Me sentía cayendo en la remota lejanía del pasado, la forma humana me disgustaba, prefería sumir entre esos abismos figuras de bestias, después parecía yo planta, sombra que se deslizaba aquí, allá y acullá, por último sentí que me fosilizaba. Convertirme en piedra. ¡Qué horror! Empero, como quiera que ya estaba tan degenerado, ni eso me importaba. Ver cuál leproso de la ciudad de los muertos vivientes caer dedos, orejas, nariz, brazos y piernas, ciertamente no es nada agradable, sin embargo, ni esto me conmovía. Fornicaba incesantemente en el lecho de Procusto con cuanta larva se acercaba y sentía que me extinguía como vela, candela o cirio. La vida entre las entrañas minerales de tal planeta obviamente se me hacía demasiado aburridora, y por ello, como queriendo matar el tiempo tan largo y tedioso, me revolcaba como un cerdo entre la inmundicia. Me debilitaba espantosamente todo hecho pedazos y moría penosamente, me desintegraba con una lentitud horrenda. Ya ni siquiera tenía fuerzas para pensar, mejor estuvo así. Por fin llegó la muerte segunda de la cual habla el Apocalipsis de San Juan, exhalé el postrer aliento y luego. La esencia quedó libre, me vi convertido en un hermoso niño, ciertos deivas después de examinarme detenidamente, me permitieron entrar por las atómicas puertas que le conducen a uno de regreso a la superficie planetaria, a la luz del sol. Ostensiblemente había muerto el ego, el mí mismo, el yo. Mi alma libre asumía ahora la bella forma de un tierno infante. ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! La esencia liberada del ego es íntegramente inocente y pura. El yo aquel se convirtió dentro de las entrañas de ese mundo en polvareda cósmica. ¿Cuánto tiempo viví en los mundos infiernos? No lo sé, posiblemente unos 8.000 o 10.000 años. Ahora desprovisto de ego retorné a la senda de tipo evolutivo, ingresé al reino de los gnomos o pigmeos, seres que trabajan con el limo de la tierra, elementales inocentes del mineral. Más tarde ingresé a los paraísos elementales del reino vegetal, reincorporándome constantemente en plantas, árboles y flores, cuán dichoso me sentía en los templos del Edén recibiendo enseñanzas a los pies de los deivas.
La dicha de los paraísos yinas es inconcebible para el humano razonamiento. Cada familia en esos idans tiene sus templos y sus instructores, uno se llena de éxtasis al entrar en el santuario de los naranjales, o en la capilla de la familia elemental de la hierbabuena de menta, o en la iglesia de los eucaliptos. Tratando de procesos evolutivos debemos hacer el siguiente enunciado: natura non facit saltus, la naturaleza no hace saltos. Es pues evidente que los estados más avanzados del reino vegetal me permitieron el paso al estado animal. Comencé reincorporándome en organismos muy simples y después de haber tenido millones de cuerpos, concluí retornando en organismos cada vez más y más complejos. Como sobresaliente nota de estos párrafos, debo aseverar que aún conservo remembranzas muy interesantes de una de esas tantas existencias, a la orilla de un hermoso río de aguas cantarinas que alegre se precipitaba siempre entre su lecho de rocas milenarias. Era entonces una humilde criatura, un espécimen muy particular del género de los batracios. Me movía dando saltitos aquí, allá y acullá, entre el boscaje. Es evidente que tenía plena conciencia de mí mismo, sabía que otrora había pertenecido al peligroso reino de los animales intelectuales. Mis mejores amigos eran los elementales de esos vegetales que tenían sus raíces a orillas del río, con ellos platicaba en el lenguaje universal. Moraba deliciosamente en la umbría muy lejos de los humanoides racionales, cuando presentía algún peligro de inmediato me refugiaba entre las aguas cristalinas. Muchas veces continué retornando en variados organismos, antes de que tuviera la dicha de reincorporarme en un espécimen de cierta clase de anfibios muy inteligentes, que alegres salían de entre las procelosas aguas del Ponto para recibir los rayos solares en la arenosa playa. Cuando llegó la terrible parca soberana que a todos los mortales hace estremecer de miedo, di el último adiós a los 3 reinos inferiores y regresé en un organismo humanoide, así reconquisté trabajosamente el estado de animal racional que otrora perdiera. En ese, mi nuevo estado de bípedo tricerebrado o tricentrado, rememoraba, evocaba, insólitos sucesos abismales, ni remotamente deseaba volver al mundo soterrado, anhelaba aprovechar sabiamente el nuevo ciclo de 108 vidas que ahora se me asignaban para mi autorrealización íntima. La experiencia pretérita había dejado dolorosas cicatrices en el fondo de mi alma, en modo alguno estaba dispuesto a repetir los procesos involutivos de los mundos infiernos. Bien sabía que la rueda del samsara gira incesantemente en forma evolutiva e involutiva y que las esencias después de su paso por el reino animal intelectual, descienden millares de veces al horroroso precipicio para eliminar los elementos subjetivos de las percepciones, empero, de ninguna manera anhelaba yo más sufrimientos abismales y por ello estaba bien dispuesto a aprovechar mi nuevo ciclo de existencias racionales. Por esa época la civilización de dicho planeta había llegado a su cúspide, los habitantes de aquel mundo tenían naves marítimas y aéreas, gigantescas ciudades ultramodernas, poderosas industrias y comercio, universidades de todo tipo, etc., etc., etc. Desafortunadamente no se coordinaba en modo alguno tal orden de cosas con las inquietudes del espíritu. En una cualquiera de esas mis nuevas existencias humanoides, con la conciencia inquieta, como sintiendo un extraño terror, resolví inquirir, indagar, buscar el camino secreto. Dice un proverbio de la sabiduría antigua: cuando el discípulo está preparado el maestro aparece. El gurú, el guía, apareció para sacarme de las tinieblas a la luz, él me enseñó los misterios de la vida y de la muerte, él me indicó la senda del filo de la navaja. Así devino el misterio del áureo florecer, yo comprendía a fondo mi propia situación, sabía que tan solo era un pobre homúnculo racional, mas anhelaba convertirme en hombre verdadero y es obvio que lo logré en aquel gran día cósmico, en aquel anteayer sideral, muchísimo antes del Mahamvantara de Padma o loto de oro. Desgraciadamente por aquellos tiempos tan remotos, cuando apenas iniciaba mis estudios esotéricos a los pies del maestro, no gozaba de fortuna alguna, mi familia habitantes de aquel mundo vivía en la pobreza, una hermana que velaba por la casa ganaba míseros centavos en el mercado público vendiendo frutas y verduras, yo solía acompañarle. En alguna ocasión me encerraron en horrenda prisión sin motivo de ninguna especie. Mucho tiempo estuve tras las rejas crueles de aquella cárcel, empero y esto es curioso nadie me acusaba, no existía delito que perseguir, se trataba de un caso muy especial y para colmo, ni siquiera figuraba mi nombre en la lista de presos, obviamente existía cierto tipo de persecución secreta contra los iniciados, así lo vine a comprender. Pacientemente, en espera de alguna oportunidad, acechaba cualquier instante venturoso con el propósito de escapar. Varias veces lo intenté en vano, mas al fin, un día de esos tantos,
los guardas sin saber cómo ni por qué se olvidaron de una puerta dejándola abierta. Es incuestionable que de ninguna manera estaba dispuesto a perder la tan anhelada oportunidad. En cuestión de segundos, salí de aquella prisión dando después ciertos rodeos a una plaza de mercado, con el deseo de despistar a algunos policías que me alcanzaron a ver y que me seguían. De todas maneras triunfé en el intento y me alejé de aquella ciudad para siempre. Concluiré el presente audio diciendo que solo trabajando en la fragua encendida de Vulcano logré convertirme en un hombre auténtico.